Y vámonos con la información. La oposición en el Congreso mexicano advirtió que los nuevos lineamientos de los derechos de audiencias podrían generar censura y limitar la libertad de expresión. Diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI aseguraron que las nuevas reglas darían al gobierno herramientas para presionar a medios y a periodistas. Si les interesara la libertad de expresión, empezarían por casa. Pero no les interesa eso, les interesa construir una imagen que ellos quieren y si hay imágenes distintas del país, obligar a las personas a retractarse o a disuadirse, a autocensurarse para no caer en esos casos. Morena está mostrando su verdadera cara, que es la de un ente censor represivo. Morena quiere decidir qué ve la gente, qué escucha la gente, qué opiniones no debe escuchar la gente. Eso es lo que está haciendo Morena con un reglamento que incluso supera las restricciones constitucionales. O sea, es tan grave lo que están proponiendo que supera pues todo lo que habíamos visto en este país. Y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estos nuevos lineamientos de derechos de audiencia censuren a los medios de comunicación. Dice que el proyecto aún se encuentra en consulta pública y pues que hay posibilidades de hacer modificaciones en los asuntos que tienen las mayorías legislativas y aunque pues vayan los medios, periodistas, expertos en temas de libertad de expresión, en fin, los que sean, los propios concesionarios de radio y de la televisión, pues los legisladores pueden dejar los lineamientos como crean más conveniente o como les marquen, les tiren línea pues desde el gobierno federal. Pero bueno, así lo comentó ayer la presidenta Sheinbaum. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y la consejera jurídica del gobierno federal, Luisa María Alcalde, también descartó que el gobierno pretenda censurar a los medios de comunicación. Consideró que el proyecto se ha interpretado de manera errónea. Se vale tener líneas editoriales, claro. Y se vale incluso hacer críticas fuertísimas de cualquier nivel, sí, porque hay libertad de expresión. Aquí no se trata entre qué se puede y qué no se puede decir. Aquí de lo que se trata es que se respete a las audiencias y no se trate de engañar y de manipular a las audiencias. Eso es lo que los lineamientos plantean. Y en otros temas, Jay Clayton fue nombrado director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. El exfiscal encabezó la acusación contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. El presidente Donald Trump lo felicitó por su nuevo encargo. Y entre los acusados por Estados Unidos se encuentra el senador Enrique Insunza, junto con Rubén Rocha Moya y otros 8 exfuncionarios del gobierno de Sinaloa o de gobiernos locales, quien no será separado de su cargo. Resulta que Enrique Insunza, aunque no va a trabajar, pues no será separado de su cargo. Así lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, quien explicó que no existe una sentencia en un requerimiento judicial en su contra y que por lo tanto puede seguir siendo legislador, aunque no haga nada y no se aparezca en el Senado de la República. El senador Insunza está en funciones de Senado de la República, como lo mandata la Constitución, derivado de una elección. No hay en este momento ni sentencia ni requerimiento de carácter judicial para que de manera unilateral el Senado de la República o la mesa directiva, en su caso, que tiene la representación legal, le pueda notificar en sentido contrario. Y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, denunció ser víctima de una emboscada psicológica durante las gestiones para recuperar su visa estadounidense. Afirmó que un gestor recomendado por el exgobernador Jaime Bonilla
le advirtió sobre posibles sanciones, incluso una extradición. Ya presentó una denuncia a la gobernadora por la filtración de los audios y acusó un trasfondo político. En tanto, el dirigente del PT en la entidad afirmó que la gobernadora se emboscó sola con sus conductas deshonestas. Hablamos de Jaime Bonilla, exgobernador, y quien pues es representante ya de este partido. Que sean esos rumores, senador. Muchas gracias. Ya sabe que yo no doy declaraciones, muchas gracias. No doy declaraciones. Yo no hablo. Dijo que iba a estar en territorio. No doy declaraciones ni ando en territorio. Ya sabe que yo no doy declaraciones. Ya sabe que yo no doy declaraciones. No doy declaraciones. Bueno, ahí nos vemos. Gracias. Y como lo acaba de ver, luego de 3 semanas alejado de las actividades públicas, tal vez andaba de vacaciones. Adán Augusto López reapareció en el Senado, aunque evitó responder sobre la cancelación de su visa, presuntamente, también le cancelaron su visa estadounidense. Seguramente si andaba de viaje, no en los Estados Unidos, por estas versiones de que no tiene visa y también de una posible investigación en ese país que gobierna Donald Trump. Estas investigaciones estarían enfocadas en posibles vínculos con el crimen organizado, el huachicol fiscal, la barredora, en fin, tantos temas que tiene alrededor de sí Adán Augusto López desde que fue gobernador de Tabasco y luego como secretario de Gobernación y después ya como presidente de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva del Senado. Y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, denunció a Morena como un narcopartido por la investigación de múltiples funcionarios del partido por vínculos con el crimen organizado. Ante esto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Alito Moreno, dirigente del PRI, retirar publicaciones en las que arremetió contra Morena y le llamó narcopartido. El partido acusó al INE de censura y recalcó que Morena está al servicio del crimen organizado. Esa fue la respuesta del PRI de Alito Moreno. Qué polémica por estos lineamientos de la protección de los derechos de las audiencias, que para empezar, las audiencias no lo están pidiendo, ¿eh? No hay colectivos de personas exigiendo que el gobierno regule a los medios de comunicación, a las plataformas digitales, redes sociales, etcétera, pero sobre todo a los medios de comunicación que tienen una concesión pública, como es el caso de la televisión pública y de la radio. De la radio y la televisión en general. No hay una solicitud expresa de grandes colectivos de ciudadanos para exigir que se regule, les decía, a los medios, o que haya estos defensores de las audiencias en cada uno de los medios y que interceda el regulador del sector, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que está adscrita a la Agencia de Transformación Digital, que es una entidad de gobierno, es decir, que el regulador que antes sí era autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, reformaron esta ley de telecomunicaciones, se cambió el IFT al Consejo Regulador de Telecomunicaciones, a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y ya la metieron de nueva cuenta al gobierno, a la Administración Pública Federal, por lo que sí, efectivamente, pues estamos ante el riesgo, los medios de comunicación, los periodistas, de que el gobierno sea juez y parte y que pues cualquier ciudadano, incluidos los morenistas o los que comulgan con el partido en el poder o que son pues abiertamente militantes de Morena, por ejemplo, pues no están de acuerdo con un comentario que se ha expresado en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, en los periódicos, etcétera. Y bueno, pueden poner su queja, su reclamo, aunque no tenga mucho sentido, no tenga mucho fundamento. Y si no lo resuelve el medio y la audiencia, pues, o la persona que interpuso esa queja no considera que fue satisfecha como cree que debió haber sido, entonces va a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pone una queja y este organismo determinará las multas, sanciones o apercibirá a los medios de comunicación para que retiren contenidos, para que
puntualicen sobre si se trata de opiniones, de notas, si el contenido fue a su juicio o al juicio del ciudadano que puso la queja ante la Comisión de Telecomunicaciones, es real, verídico o es falsa la información. Es decir, hay una discrecionalidad impresionante con respecto a estos temas de los lineamientos. Y no nos generaría suspicacia, es decir, le creeríamos al gobierno, lo digo yo a título personal, los periodistas, si el gobierno de la 4T no haya dado visos de autoritarismo, de censura con respecto a los medios de comunicación, pero ha sido todo lo contrario. Han dado visos de censura, de autoritarismo y de intentar pues silenciar a medios de comunicación, a periodistas críticos desde las mañaneras, simplemente con su sección del quiénes quieren las mentiras, que ellos lo toman como un supuesto derecho de réplica. Pero bueno, ha habido acusaciones directas contra comunicadores en lo personal, en lo particular y en lo general a los medios de comunicación. Entonces, si no hubiéramos visto desde el sexenio pasado toda esa andanada de críticas y ese avasallamiento en contra de los medios de comunicación críticos, pues no pensaríamos que esta reforma, la ley de telecomunicaciones y esto que tiene que ver con los lineamientos de los derechos de audiencias, pues iban a generar censura a los medios de comunicación o a los periodistas, ¿no? El problema es que todo parece que va encaminado hacia allá, aunque en el gobierno lo nieguen, porque pues ni modo que digan que sí van a censurar, ¿no? Pues su trabajo también es decir que si ya lo propusieron, pues que nieguen que vaya a haber censura. En fin, es algo delicado que no me parece que pues sea algo banal o que solamente le incumbe a los periodistas y a los medios de comunicación, sino a la sociedad en general, porque es la que tiene el derecho precisamente de tener todo tipo de información y con esa información formar un criterio, una opinión y tomar decisiones. En fin, ese es el verdadero derecho de las audiencias, la libertad de expresión total, poder tener acceso absolutamente a todo tipo de contenidos, de comentarios, de información, de opiniones, de reportajes, de investigaciones, de todo, para que con base en eso se formen su propio criterio y que no sea un ente de gobierno como esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y otros entes de gobierno quienes regulen lo que se debe ver, escuchar o leer por parte de los ciudadanos, ¿no? En fin, eso es lo que yo pienso. En fin, están corriendo las consultas, vamos a ver si efectivamente los expertos que se han quejado de que esto es regresivo y que rayan la censura, no se diga la Comisión Nacional de Radio y Televisión, no se diga los medios de comunicación o los periodistas en lo personal, pues sí pueden incidir en que estos lineamientos no tengan estos visos de censura como pues lo han dicho artículo 19, en fin, todas estas organizaciones de medios de comunicación, de periodistas o que protegen ese tema de libertades de expresión y libertad de medios de prensa, pues que los tomen en cuenta y que no se vayan así estos lineamientos como están hoy en el papel después de esa reforma a la ley de telecomunicaciones. Vámonos ahora con un resumen de la información más importante que está sucediendo a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. El organismo internacional expresó su interés de sumarse al Plan México mediante esquemas de financiamiento para impulsar infraestructura, desarrollo productivo y apoyo a pequeñas y medianas empresas. Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, promovió un amparo por la presunta filtración de fotografías, videos e información sobre su detención. Un juez federal le dio 5 días para precisar los actos que impugna. De no hacerlo, la demanda será desechada. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, visitaron la montaña alta de Guerrero. Encabezaron los programas Tianguis del Bienestar y Sí al Desarme, Sí a la Paz. Desde Olinalá, invitaron a la ciudadanía a canjear sus armas de manera anónima para prevenir accidentes y reducir la violencia. A nivel nacional, el programa ha permitido retirar más de 11,700 armas de fuego de los hogares. 7:16 de la mañana, vamos a ir a una pausa, la primera. Ya saben que mientras regresamos, estamos en las redes sociales, síganos y escríbanos en X, @heraldo_tv, en mi cuenta personal, @Mario Mal, y en Facebook e Instagram nos encuentran como Heraldo Televisión. Ya volvemos.
Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros y vamos con más información. Perdón. Directores de facultades y escuelas de la UNAM respaldaron al rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí. Coincidieron en darle prioridad a los aspirantes que se prepararon para ingresar a la universidad y pidieron fortalecer la confianza institucional. Todo esto luego de las fallas presentadas en el examen de admisión a licenciatura. Y la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la UNAM no instaló los controles suficientes para que no hubiera trampas en este examen digital de admisión. Así lo comentó ayer en su conferencia matutina. La UNAM no aplicó controles suficientes en sus exámenes de admisión para cerrarle el paso a la trampa a través de la inteligencia artificial. Así lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de este 29 de julio, donde aseguró que la máxima casa de estudios tiene que resolver este problema. Lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes es cómo se resuelve este problema hoy y hacerlo lo más pronto posible, porque no creo que haya habido mala intención de nadie, sino sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no pusieron de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa. Como miembro de esta comunidad universitaria, la titular del Ejecutivo Federal remarcó que siempre estarán del lado de la honestidad. Pues evidentemente nosotros estamos por la honestidad de todos. Entonces tiene que resolverse este tema y ojalá sea muy pronto para que se pueda dar la certidumbre y que esto no caiga en una falta de reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución y que tenemos que cuidar entre todos como país. La presidenta Sheinbaum reiteró su apoyo a la UNAM para solucionar este problema. En lo que quieran las autoridades de la UNAM, apoyo del gobierno si lo solicita, con todo gusto estamos, o estudiantes, ahí estamos. Pero una decisión autónoma que tiene que tomar la universidad y esperamos pues que esto se tome en cuenta, que si hay algún fraude particular de la empresa que aplicó, pues que se tomen las medidas que se tengan que tomar desde la propia universidad también. Si se tiene que llevar, yo lo dije, incluso a un caso, si ellos consideran que hay un fraude mayor y que incluso es un caso penal, pues que ahí están las instituciones para que lo lleven. La UNAM enfrenta una crisis y suspendió las inscripciones de nivel licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027. Esto se da por las presuntas irregularidades, trampas y un incremento atípico de puntajes perfectos en el examen de admisión, que fue 100% virtual. Con imágenes de Abraham Guerrero, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Y la Secretaría de Educación Pública ordenó el cierre de todas las escuelas militarizadas en el país. El titular de la dependencia, Mario Delgado, instruyó la entrega inmediata de toda la documentación de los alumnos afectados para garantizar la continuidad de sus estudios. Los pagos que ya se hayan realizado por parte de padres de familia por reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto serán reembolsados. Estas acciones se realizan tras la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, quien falleció dentro de una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y un grupo de personas cercanas a Dana Yanina se manifestó en Tampico para apoyar a la menor de edad detenida por el asesinato de Dafne Zapata. Bloquearon por varias horas las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y entregaron a las autoridades un documento firmado por ciudadanos en el que solicitaron la destitución de la fiscal Rosalba Hernández al señalar omisiones en la investigación. Los padres de Dana se negaron que su hija haya sido empleada de la academia militarizada. Y la Fiscalía de Chiapas abrió una investigación por las denuncias de abusos que ocurrieron en la Escuela Normal Rural Mactumatza en Tuxtla Gutiérrez. El fiscal Jorge Luis Llaven confirmó que ya se formó un grupo especializado para atender este caso. Estamos terminando una mesa
de Seguridad, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y quiero informar al pueblo de Chiapas que en la Fiscalía Metropolitana he instruido al fiscal para que inicien las investigaciones. Tenemos hasta este momento 5 denuncias de alumnos, de alumnas que están denunciando hechos de violencia cometidos en Fagravio, esto derivado de las notas mediáticas y periodísticas que están saliendo con relación a estas clásicas novatadas que están llevándose a cabo en una escuela normal rural. Y el Senado de la República acordó una ruta para aprobar una ley general que prevenga, investigue y sancione el delito de feminicidio. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Marta Lucía Micher, reveló que la intención es avalar el proyecto en las 2 cámaras del Congreso antes del 25 de noviembre, cuando se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como todos los jueves, ya está con nosotros Paul Sánchez, nuestro colaborador en temas de energía. Vamos a platicar sobre el fracking en México. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo va este asunto del fracking? Porque pues ya se le dio luz verde, ¿no? A algunos de estos proyectos de fracturación hidráulica para obtener gas, petróleo, hidrocarburos, en fin. ¿Qué nos dices del avance? ¿Hay posibilidades de que México pueda pues, meterse rápido, relativamente rápido a todo este tema? Pues mira, y el día de ayer se llevó a cabo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un foro que se llamó una aproximación multidisciplinaria al fracturamiento hidráulico. Y básicamente duraron como 3-4 horas que diversos expertos, algunos exfuncionarios de Pemex, algunas organizaciones sociales, sobre todo de corte ambientalista, expertos en temas de hidrología, de geología, discutiendo el tema del fracking, ¿no? Y como señalas, pues la lógica ahí era ver si tenían que cambiar algo, modificar algo en la ley, o crear una nueva ley, o cuáles regulaciones tendrían que apropiarse o generarse para hacer que el fracking sea una actividad mucho más, pues digamos, ponerle algunos candados sociales y ambientales para poder darle luz verde, sobre todo en temas de comunidades que pudieran ser vulnerables ante la práctica de fracking. El problema, Mario, como señalas, es que tantos estuvieron discutiendo sobre el vehículo, sobre el fracking mismo, que no queda claro para qué, entonces, cuál es el objetivo de hacer el fracking, ¿no? Y lo hemos hablado en este espacio muchas veces. El fondo es que México no tiene gas natural. De las últimas reservas que se publicó la CNH, cuando todavía existía la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en 2024, en enero de 2024, ya tiene 2 años, digamos, de vencidas, y no se han publicado nuevas, pues nos decían que teníamos gas natural para más o menos 5 o 6 años, al ritmo de producción de hace años. Entonces, si no hay una tasa de restitución de reservas, pues vamos a seguir importando gas natural de Estados Unidos. Entonces, sabemos que actualmente se importa más del 90% del gas natural que se consume fuera de Pemex, de Estados Unidos. Sabemos que el 60 o 70% de la generación eléctrica depende de gas natural, y pues que hay una necesidad creciente de pues mantener la demanda eléctrica con una oferta eficiente de energía. Entonces, esas son las causas que mantienen que generan la necesidad de fracking, de tener, porque pues es donde hay gas en México. Realmente no es que tengamos otros yacimientos que podamos sacar gas con otras estrategias, pero pues los posicionamientos son demasiado mixtos. Hay quienes están muy a favor, hay quienes están pues prácticamente en contra, ¿no? Pues sobre todo las organizaciones ambientales respecto de pues que mejor utilicemos sol o energías renovables, y creo que pues todavía el momento no está la tecnología lo suficientemente madura como para sustituirlo. Pero hay un punto, Mario, y este es el que quisiera tocar ahorita contigo, que no estamos tomando en cuenta con el gas natural. Cuando sacamos gas natural, este viene acompañado con ciertos líquidos, viene acompañado con etano, propano, butano, que son los llamados los líquidos del gas,
y con esos se generan los precursores de la petroquímica. ¿Qué es lo que producen? Pues fertilizantes, producen plásticos, producen pues un montón de medicinas y otro tipo de productos que son requeridos y que esos no los importamos y tenemos una petroquímica que está pues prácticamente muy desorganizada en los últimos años. Entonces, pues también la oportunidad de tener nuestro propio gas es que podemos tener también una industria petroquímica en México que actualmente pues no tiene insumos para poder seguir creciendo. Entonces el debate tiene que ir más allá de si queremos gas nada más para tener más energía o si queremos gas también para tener una industria petroquímica sólida y fuerte, porque al final del día pues se requieren este tipo de productos que salen de extraer también el gas natural. Uh-huh. Es todo un tema, un debate que se está dando, por lo menos se está dando, ¿no? Con estos foros que nos comentas en el Congreso mexicano, pero que la determinación viene de la política energética, ¿no? De la Secretaría de Energía que encabeza Luz Helena González, obviamente con la anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto pues de Pemex y de los privados, porque requerirán también esa participación, ¿no? Privada para todo este asunto del fracking, es decir, no va a ser como en el litio que el gobierno quiere concentrar, ¿no? Toda esa producción de litio en México, ya se creó una empresa y demás, pero el fracking pues tendrá que requerir recursos de privados y no sé si de asociaciones como esta que está haciendo con Petrobras, el gobierno mexicano a través de Pemex. Sí, sobre todo, pues no tenemos en Pemex todavía una capacidad productiva que permita poder extraer este gas y asociar, digamos, y tener el riesgo geológico, digamos, de cada 4 pozos de extracción de fracking, pudiera ser que 1 o 2 no pudieran dar el éxito comercial esperado. Entonces, yo no le dejaría a Pemex ese riesgo financiero geológico y creo que es donde tenemos que abrir las puertas al capital privado. Porque digamos en Texas y en Vaca Muerta, donde se ha desarrollado, pues se requieren muchas pequeñas, digamos, le llamaban wildcatters, digamos, como pequeñas empresas chiquitas que estaban sacando petróleo y eventualmente pues llegan las empresas grandes y consolidan varias zonas. Uh-huh. Entonces pues sí se requiere mucho capital, muchos, digamos, pozos en perforación para poder extraer el gas. Entonces, si México quiere eso, pues actualmente la política energética existe, la política pública existe, quizá nada más hay que ser muy claros en cuáles serían las protecciones ambientales y sociales que se deben establecer y las de agua, y al final del día, pues lo que requiere pues Pemex es para desarrollarlo, pues es este tipo de capital, ya sea en alianzas, las rondas, pues ya hablamos que las rondas petroleras no dejaron. No les gustó mucho a esta administración, pero pues también es una opción eventualmente de hacer concursos uh-huh. para que privados pudieran desarrollar si Pemex no quiere algunas áreas. Uh-huh. Bueno, pues eso sí lo veo más complicado, pero los contratos mixtos, eso sí, ya está funcionando, aunque no veo muy convencidos a los privados también de llegar a invertir muchos recursos junto con Pemex, sobre todo también porque pues no terminan de pagar bien y a tiempo, ¿no? En Pemex porque tampoco pues hay dinero, mucho dinero en la caja. En fin, pues está. Y ya vienen los resultados de Pemex, hoy o mañana van a salir, entonces sí. Vamos a ver también cómo viene. Cómo viene la producción, sobre todo, las refinerías, en fin, cómo va el modelo de negocio de Pemex, que seguramente no habrá muy buenos resultados, si no se necesita ser mago para saber que eso va a suceder seguramente mañana en ese reporte. Lo estaremos platicando, si te parece, la próxima semana, mi querido Paul. Muchas gracias. Buenos días. Claro que sí, Mario. Lo hablamos la siguiente semana. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Vámonos ahora con lo más importante que está sucediendo en el mundo, la información internacional. Estados Unidos reanudó este miércoles sus ataques contra objetivos iraníes. Responden a los intentos de Teherán de agredir a tropas estadounidenses desplegadas en Jordania. Cada uno de los misiles fue interceptado a tiempo, indicó el Comando Central. Una serie de explosiones se escucharon en Kiev por los ataques de Rusia con misiles balísticos, lo que dejó 6 muertos, entre ellos 2 niñas de 5 y 12 años. Momentos antes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió de la posibilidad de que Moscú realizara otro gran ataque masivo.
El mandatario insistió a los aliados que le proporcionen misiles a su ejército para el sistema de defensa aérea. La Fiscalía de Bolivia ordenó detener a Evo Morales por supuestamente liderar entre mayo y julio varias movilizaciones callejeras y bloqueos carreteros para protestar contra el gobierno, paralizando al país por más de 50 días. El expresidente respondió que la denuncia no lo intimida. Un nuevo terremoto de magnitud 5.8 sacudió la prefectura de Kumamoto, Japón. Este sismo ocurrió un día después del primer movimiento telúrico de magnitud 7.1 que dejó 18 muertos. Los trabajos de rescate para liberar gente atrapada entre los escombros continúan. Con información de Oscar Lojero, Juan Carlos Sánchez, Heraldo Media Group. Vámonos ahora con Camila López, quien ya está lista con el pronóstico del clima para este jueves. Cami, adelante, buenos días. Hola Mario, excelente mañana y buenos días también para todos los que nos ven en casa. Y mientras tanto, en esta mañana 30 de julio, jueves, vamos a revisar las condiciones aquí en la capital del país para que salga también prevenido de casa. Mientras tanto, a las 9 de la mañana las temperaturas rondarán de los 18 grados. Tendremos un día mayormente nublado. Para las 2 de la tarde, 24 grados. Así que tendremos ambiente templado aquí en la capital. Y para las 6 de la tarde, 22 grados. Tendremos bajas probabilidades de lluvias. Así que no descarte por las dudas llevar paraguas. Mientras tanto, en el Estado de México, la temperatura para esta mañana, 9 de la mañana, 16 grados, también condiciones de nubosidad. 2 de la tarde, 22 grados. Y finalmente a las 6 de la tarde, un leve descenso de las temperaturas a 17 grados. Así que también para tenerlo presente las condiciones aquí en el Valle de México. Y ahora pasando al panorama de la República Mexicana, continuamos y nos dirigimos hacia el norte del país. En Baja California, mientras tanto, continúa el calor, 33 grados de máxima, 21 grados hacia la mínima. Condiciones de mucho sol para este día, así que a hidratarse bien. En Chihuahua, la capital, 36 grados de máxima, 26 grados hacia la mínima. Un día también de mucho calor, nubosidad la mayor parte del día. Mientras que en Nuevo León, el termómetro llegaría hasta los 39 grados, así que tenerlo en cuenta, 26 grados hacia la mínima y tendremos nubosidad parcial. Mientras tanto, hacia el centro de la República, en Guanajuato, 24 marcará el termómetro de máxima, 16 grados hacia la mínima, condiciones de nubosidad. Hoy tendremos un ambiente más inestable, mientras que en la capital del país, 27 grados de máxima, 14 grados hacia la mínima, condiciones de nubosidad la mayor parte del día, aunque en Puebla hoy podremos descansar un poco de las lluvias, 24 grados de máxima, 14 grados hacia la mínima, y en Morelos se pronostican precipitaciones hacia la tarde-noche con 32 grados de máxima y 22 grados hacia la mínima. Mientras tanto, nos trasladamos hacia el sur del país. Tabasco, 35 grados de máxima, 27 grados hacia la mínima, condiciones de nubosidad también para este jueves. Mientras que en Chiapas continúan las lluvias, tendremos 33 grados de máxima, 21 grados hacia la mínima, a tenerlo en cuenta y llevarse el paraguas también. Quintana Roo, 34 grados de máxima, 26 grados hacia la mínima y condiciones de calor para este jueves. Mario, hasta aquí la información del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Cami. Igualmente para ti, buen jueves. Vámonos a una pausa, 7:38 de la mañana. Síganos en las redes, @heraldo_tv, en X, Facebook e Instagram, Heraldo Televisión. Regresamos. Vamos con los indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días aumentaron 0.02 puntos y se ubicaron en 6.20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.479 puntos, con una caída de 1.23%. El FTSE Viva alcanzó los 1.343 puntos, con una disminución de 1.36%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 51.594 unidades, con una caída de 2.19%. El Nasdaq bajó 1.74% para alcanzar 24.442 unidades, y en Brasil Bovespa bajó 1.52% a 173.885 puntos.
En el tipo de cambio, el dólar al menudeo subió 0.34% para cotizar en los 17.92 pesos, al mayoreo aumentó 0.13% a 17.46 pesos, mientras que el dólar fix incrementó 0.47% a 17.51 pesos. El euro subió 0.76% y se vendió en 20.01 pesos, y la libra esterlina incrementó 0.65% para ubicarse en los 23.33 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. HIXA A subió 5.04%, FMX 23 avanzó 4% y Vista A 3.03%, pero también hay caídas importantes. Vasconi cayó 11.39%, Poctec B 6.46%, y Esentia 2 disminuyó 5.19%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Y vámonos con más temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Las bolsas se recuperan. Esto después de los resultados de Microsoft, que está subiendo, por cierto, 13%, su mayor incremento desde el 2020, y también Meta, que bueno, esta empresa estuvo debajo de lo esperado, y nueva alza del petróleo cercano a $90 por la mayor tensión en Medio Oriente. El PIB de Estados Unidos creció 1.5% en el segundo trimestre, poco menos de lo esperado, se esperaba una tasa de 2.1%, y también se dieron datos de inflación que estuvieron en línea con lo esperado. Bueno, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas en una decisión dividida, y su presidente Kevin Warsh pues ofreció pocas pistas sobre cuál sería el siguiente movimiento, pero las apuestas del mercado ahora apuntan a una baja antes de que finalice el año. Y bueno, la Unión Europea también informó el día de hoy que va a financiar 7 megafábricas de inteligencia artificial que involucran inversiones por $11.500 millones para, pues dice, tratar de reducir la brecha tecnológica con Estados Unidos y China. Y bueno, la economía de México libró la recesión. El Producto Interno Bruto creció 1.5% en el segundo trimestre a tasa trimestral y 2.1% a tasa anual. En la lectura preliminar que da a conocer justamente hoy el INEGI, sí hubo un apoyo, un efecto marginal del mundial, pero bueno, finalmente se rompió porque en el primer trimestre tuvimos una caída de 0.6% y el tipo de cambio cotiza en 17.38 pesos por dólar, también beneficiado por la decisión justamente de política monetaria que anunció Estados Unidos el día de ayer. Buenísimo, Robert, muchas gracias y buen jueves. Gracias, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Gracias a Roberto Aguilar. Vámonos ahora con la información deportiva. Ya está listo Gerardo González. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Adelante, buen día. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días de este lado con la información deportiva. La realidad es que no sé qué tan sorpresa haya sido, pues bueno, ayer en el duelo, en el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX, pues bueno, el equipo de Estados Unidos se quedó con la victoria 4-3. Prácticamente lo iban ganando, lo iban vapuleando, por así decirlo, el conjunto del MLS con estos hombres que está viendo en pantalla. Luis Roy al 9, un doblete de Heung-min Son, otro de Philip al 42. Y bueno, el equipo mexicano o de la Liga MX descontaría con Rondón, con Evander y uno más de José Paradela, pero en donde pues no sé qué tan cerca la realidad es que esté este equipo del MLS para que nos rebase en cuanto a lo futbolístico, porque en cuanto a infraestructura y otras muchas cosas, sin duda alguna el equipo de la Major League Soccer es mucho mejor que el del fútbol mexicano. Mientras tanto, en otras noticias, pues bueno, la selección mexicana sub-20 hoy buscará amarrar su boleto al liderato justamente en este grupo B contra Guatemala en el campeonato sub-20 en el preolímpico de la CONCACAF. Recordemos que este equipo lleva 2 partidos invictos, tiene una baja muy sensible como lo es el futbolista de la Chivas Sandoval, y que al final de cuentas, recordemos que si gana esta noche a las 7 que jugará en el Estadio Cuauhtémoc, pues bueno, aseguraría su boleto al Mundial sub-20 y de ser campeones, pues bueno, estarían disputando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Y también en otras noticias de la selección mexicana, pues bueno, México busca ser sede de partidos de la Copa Oro del 2027, impulsado por supuesto, ¿por quién más? Por la Federación Mexicana de Fútbol, tras el impacto de la infraestructura este Mundial del 2026, marcando un posible regreso a territorio nacional por primera vez en 24 años. Recordemos que la selección mexicana es bicampeón
de este certamen y será una gran prueba para Rafael Márquez de cara a lo que podría ser este próximo evento en nuestro país. Recordemos que está el Estadio de Monterrey, el Estadio Azteca, el Estadio de Guadalajara y se podría incluir, por supuesto, otros muchos más, como el Estadio Nemesio 10. En otra información, pues bueno, la CONCACAF está un poco molesta, se ha unido con la UEFA para manifestar su enojo después de la idea de que FIFA y Gianni Infantino privatizaran el Mundial. Justamente Infantino dice que es la única oportunidad y no es una obligación. También en otras noticias, pues bueno, me parece que grandes, porque Rodrigo Huesca, se acuerda del lateral canterano de Cruz Azul que juega actualmente en el Copenhague de Dinamarca, pues bueno, está cerca de regresar a las canchas tras perderse el Mundial del 2026 por una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el octubre pasado. Recordemos, en este momento Rodrigo Huescas entrena con equipo, falta que se integre al 100% en partidos de pretemporada. Y bueno, en malas noticias, el tenista mexicano Rodrigo Pacheco quedó eliminado de la segunda ronda del Abierto de Los Cabos tras caer en 2 sets frente al canadiense Denis Shapovalov en este Abierto de Los Cabos, en donde sí ha sido un mal certamen para el tenista mexicano. Y bueno, como siempre, como todas las mañanas, tenemos toda la información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que escuchemos cómo le va a los atletas mexicanos. 5 días oficiales han transcurrido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y México continúa ampliando su ventaja en la tabla de medallas. En la última jornada, el tiro con arco se despidió con 3 preseas de oro, al igual que el remo, que puso fin a su actividad. La doble medallista olímpica Alejandra Valencia se convirtió en triple campeona regional al vencer en la final de tiro con arco recurvo femenil a su compatriota Ana Paula Vázquez, quien se quedó con la plata. La arquera de Hermosillo se había coronado ya en 2018 y 2023 y se agenció su segundo metal de la jornada en el recurvo mixto junto a Matías Grande, repitiendo el éxito de hace 3 años en San Salvador. El propio Matías se llevó también el oro en la prueba individual varonil. El tiro con arco finalizó con 5 oros, 5 platas y 2 bronces. En remo, Kenia Lechuga, quien ya se había colgado un metal dorado, repitió el color junto a Alexis López en doble par de remos mixto. Las embarcaciones de 4 pares de remos sin timonel, tanto para hombres como para mujeres, también aportaron 2 preseas de primer lugar. El remo terminó la justa regional con 9 medallas de oro. La natación volvió a ser protagonista con 4 metales dorados, 2 platas y un bronce. Los títulos de la zona fueron para el relevo femenil de 4x100 estilo libre, además de Melissa Rodríguez en 50 metros pecho. Celia Pulido ganó la prueba de 100 metros libres y Andrés Puente se colgó el oro en los 50 metros de pecho varonil. El tiro deportivo dio 2 preseas de primer lugar en la modalidad de fosa olímpica en ambas ramas, gracias a los disparos de Jorge Orozco y Gaby Ramírez. Finalmente el surf terminó tras 5 días de competencia. Jonathan Melendres ganó la prueba de longboard y su hermano Juan Pablo se llevó el oro en la prueba de SUP. En la tabla de medallas, México ya superó las 150 metales totales, 65 de ellos son de oro, muy lejos de Colombia, que posee 36 preseas doradas. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en las Noticias de la Mañana. Yo soy Mario Maldonado. Ya saben que mañana nos escuchamos primero en la radio tempranito a las 6 por el 98.5 de FM y luego aquí nos vemos a las 7. Muchas gracias, buenos días y quédense aquí en El Heraldo Televisión.